Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al soldado conscripto clase 62, Guillermo Huircapán. ¿Cómo estás, Guillermo? Te doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la nota que vas a hacer y por el trabajo y lo que significa aportar un granito de arena a lo que nosotros llamamos la malvinización, ¿no? La memoria, no solamente para que no se pierda la historia, sino para consolidar aún más nuestra identidad, ¿no? Por favor, el agradecido soy yo y me gustaría, para ir arrancando, preguntarte en dónde naciste y dónde te tocó hacer el servicio militar obligatorio. Bueno, yo nací acá en un pueblo cordillerano de la provincia del Chubut, que se llama Río Pico. Bueno, por circunstancias de trabajo de mi padre, que él era policía de la provincia y bueno, lo trasladaban de pueblo en pueblo, así como pasa con todas las policías provinciales, ¿no? Me tocó nacer en ese hermoso pueblo y luego, bueno, en el 82 ya estábamos viviendo acá en Puerto Madryn, donde resido actualmente, Sí. y bueno, recibo el llamado del ejército, ¿no? En primer lugar pedí un año de prórroga, porque me faltaba un año para terminar el secundario, o sea que yo tendría que haber entrado en el 81. Uh-huh. Me concedieron ese año de prórroga y el 1 de febrero del 82 me presento en el Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento, ¿no? Bien. Allí, ahí comienza la colimba, digamos. ¿Y cómo fue el primer impacto? Bueno, mirá, la colimba para nosotros que teníamos 16, 17 años ya empezamos a visorar que se venía la colimba y tenía fama de brava en esos años. Uh-huh. Yo jugaba al fútbol acá en un equipo de Madrid, así en las divisiones inferiores. Y bueno, para ir al ejército, digo, me voy a preparar bien físicamente como bueno, para aguantar, sobre todo decían los primeros 5 o 6 meses que era lo más bravo. Sí. Entonces, hice una pretemporada, como se dice en fútbol. Acá iba a la playa, corría en la arena, me entrenaba como si iba a jugar un campeonato y bueno, más o menos llegué en muy buen estado físico a la colimba. Sí. Y bueno, ingresé ahí el 1 de febrero. El 2 de febrero llegó la gran mayoría, que venían de Córdoba, y ahí nos empezaron a dividir ya sea por no sé, profesión o capacidad que tenía uno, o estudios. Yo había terminado los estudios los estudios secundarios, así que estábamos con algunos muchachos que tenían algunos estudios universitarios. Sí. Y bueno, y aparece un oficial, un teniente, con una gran prestancia militar, un gran porte militar, Sí. y empezó a elegir para su sección, tenía que elegir algo así como 40 soldados para una sección especial que era la de aspirantes a oficiales de reserva. Bueno, cuando pasa por mi lado, el tipo viene mirando, a mí, digamos, me gustó su estampa militar y bueno, cuando venía cerca mío lo miré con la mayor cara de guerra que se pueda, como decíamos en ese entonces, Sí. que había que poner cara de malo, cara de guerra, ¿viste? Uno tenía cara de nene todavía, pero bueno. Sí. Bueno, el hombre me mira y me pregunta de dónde era, y me hace 2 o 3 preguntas y me dice, póngase allá en qué lugar, o sea, me eligió para la sección. Y así fuimos 40 hombres, 40 soldados que estuvimos en la sección AOR con el entrenamiento del teniente Esteves. Bueno, Faustino Olmos fue mi jefe de grupo, cabo primero en ese entonces, y bueno, tuvimos una instrucción especial porque íbamos a ser futuros oficiales de reserva.
Ah, de ahí viene la sigla, aspirante de oficiales de reserva. Exacto, sí, vamos a hacer este curso de paracaidismo, teníamos Ujú. algún adoctrinamiento también eh, intelectual, así que bueno, teníamos toda una planificación para hacer paracaidismo, íbamos a ir a hacer a Córdoba, Sí. eh, íbamos a ir a hacer supervivencia en la zona cordillerana. Bueno, terminada la instrucción, como yo era de la zona, el teniente me fue eligiendo como para llegar a ser el navegante de la sección. O sea, Ujú. tuve una buena instrucción con en ese entonces usábamos las Sí. brújulas de esas que existían en ese momento, ¿no? No existía GPS ni nada por el estilo. Ujú. Así que terminada la instrucción, el teniente Esteves me dice que voy a estar en el grupo comando de la sección AOR y dentro de ese grupo comando como navegante. Así que me explicó cuál era la función, como generalmente yo iba adelante de la sección con 2 tiradores, avanzando en una supuesta campo desconocido o campo con cierta peligrosidad Ujú. y en forma nocturna. Así que bueno, esa era la instrucción que teníamos, ¿no? En la noche, hacer postas digamos, te tiraban coordenadas y vos tenías que llegar con todas las coordenadas escritas al lugar de reunión, ¿no? ¿Y esto fue Eh, durante todo febrero? Todo febrero y parte de marzo, sí. Eso fue febrero y parte de marzo, ¿no? Bien. Bueno, aprendimos a usar las armas, el FAL, la MAC, el FAP, Ujú. eh, y con algunas armas tuvimos solamente teoría, por ejemplo, los proyectiles que se disparan del fusil, como los PAF o PDF, Sí. que son los proyectiles antitanques o antipersonales. Ujú. Eh, bueno, fue transcurriendo el tiempo, terminamos la instrucción en el vivac y volvimos al cuartel del R-25. Alcanzamos ¿Quién, a tener, sí, quién era el jefe del regimiento 25 en ese entonces? el jefe del regimiento era el teniente coronel Seinelin. Eh, Así que teníamos también un comando como jefe de regimiento, un hombre muy respetado y que se hacía respetar y bueno, nosotros también sentíamos una especie de admiración también por el hombre porque también era otro hombre de porte militar, muy justo en su instrucción y cuando ocurrían casos, él siempre estaba pendiente de que todo se haga, digamos, dentro de lo justo, que él consideraba lo que era justo, y no permitía ningún abuso ni cuestiones de ese tipo que a veces ocurrían, ¿no? Entiendo. Así que, bueno, llegamos al cuartel, como te decía, serían mediados de marzo, Ujú. y sí, alrededor del 20 de marzo llegamos al cuartel, tuvimos una primera salida de Franco, que fue al pueblo nomás de Sarmiento, porque eran 24 horas nomás, así que nadie podía irse porque era muy lejos, en ese entonces no. En mi caso, que yo vivía en Puerto Madre y tenía que hacer 500 kilómetros, otros muchachos tenían que hacer ir a Córdoba, qué sé yo, no, Sí. imposible. No. Así que pasamos una tarde en el pueblo, volvimos y bueno, comenzó la semana esa que hubo muchos movimientos y noticias con respecto a las balleneras que habían en el sur. Sí. Eh, Tal es así que bueno, que el 27 de marzo nos informan que vamos a hacer unas maniobras en conjunto con otras fuerzas al Atlántico Sur, a un sector desconocido. No nos dijeron a nosotros los soldados, por lo menos en forma directa, hacia dónde íbamos, así que lo que sí nos dieron armamentos Ujú. y a mí en ese momento me cambian el rol de combate, yo paso a ser granadero. Y también pasamos a integrar una nueva compañía, que fue la compañía C. Y nuestra sección tuvo un nombre, teníamos un nombre en código, que era la sección Bote, y nos teníamos que juntar con la sección Romeo, que era de la compañía B, y la sección Gato de la compañía Comando.
Eh, con esas 3 secciones conformamos una compañía nueva, la compañía C, que iba a salir de maniobras. Así que el 27 de marzo a última hora salimos del cuartel del R-25 hacia Comodoro. Ahí llegamos al Regimiento 8 de Infantería. Bueno, nos recibieron muy bien ahí la gente del Regimiento 8, estuvimos un par de horas, no sé cuánto tiempo, Sí. y de ahí nuevamente al aeropuerto de Comodoro con un vuelo hacia Bahía Blanca. Allá llegamos al aeropuerto Espora y en Unimox a Puerto Belgrano. Ya era el 28 de marzo. Ahí embarcamos, ahí nos dividieron. La compañía C tenía un jefe también, que era el jefe de la compañía Comando, que era el teniente Esteban. Bueno, él con la sección Gato, que era de su compañía, embarcan en el ARA Cabo San Antonio con el teniente coronel Zaineldin. Nosotros, la sección Romeo y la sección Bote, embarcamos en el buque Almirante Irizar. Y bueno, y zarpamos ese día a la tarde hacia el Atlántico Sur con otros buques que iban también en la flota, y toda la flota iba a cargo del comandante o contraalmirante Busser. Y salimos hacia el sur sin saber hacia dónde íbamos, si bien había muchos rumores. Eso te iba a preguntar. Ustedes, como soldados recién incorporados, ¿sentían algo raro o dijeron esto es un ejercicio más y vamos a ver qué pasa? No, ya de por sí el ejercicio ya era extraordinario, porque nosotros nunca habíamos salido del cuartel, ¿te imaginas? Sí. Y armados con armas, municiones verdaderas, todo real. Sí. Sí, ya sabíamos que si era una maniobra extraordinaria para nosotros. Y imagínate, yo por ejemplo, sí, conocía el mar, conocía los buques. Sí. Yo vivía acá en Puerto Madryn, trabajaba en el puerto antes de irme a Malvinas, era estibador en el puerto, o sea, conocía el movimiento de buques, sí, pero nunca salir a navegar. Entiendo. Pero la mayoría de mis compañeros que eran cordobeses, la mayoría no conocía el mar. Y mucho menos los barcos, así que arriba de los barcos y el mar, bueno. La habrán sufrido. Fue un calvario, sí, pero para colmo, a los 2 días nos agarró una gran tormenta que, bueno, hizo que incluso el helicóptero que llevábamos nosotros en el Almirante Irizar se averiara. Un Puma, sí. Y eso tuvo consecuencias después para la operación que íbamos a hacer, ¿no? Bueno, navegamos, recuerdo que comíamos muy bien, pero que la tormenta nos hizo volver todo al sitio donde tenía que haber estado. Así que bueno, así realmente fue un calvario, pero pasamos la tormenta y el 1 de abril en las bodegas de Irizar nos dicen que hay un mensaje que quiere dar el comandante de la flota, y ahí nos dice Busser que estamos en un momento histórico y que al otro día vamos a recuperar al patrimonio nacional nuestras Islas Malvinas. Bueno, en la arenga que dio él, también dijo que teníamos que respetar la vida de los habitantes de las islas, que ellos estaban habitando un territorio argentino, y que iba a castigar con la máxima severidad a aquellos que cometan actos de pillaje, robo, cualquier delito que atente contra la vida de la gente que allí estaba. Bueno, nosotros lo que menos pensábamos era en eso, ¿no? Por supuesto. Me imagino que esas palabras te quedaron grabadas a sangre y fuego. Sí, seguro. Y esa noche no dormimos primero porque estábamos todos con esa adrenalina de viviendo esos momentos, pensando. La característica que tenía nuestra sección era, como te decía yo, era tener más o menos un nivel de estudios X, que no ocurría con otras secciones porque había de todos diferentes, desde muchachos, la mayoría analfabetos, hasta algunos que tendrían algún primario.
o algunos estudios incompletos. Entonces, nuestra sección en ese sentido charlamos entre todos y sacamos conclusiones y nos preocupaba mucho. Era como que tomaba un poco más... Dimensión de la cosa. Exacto, esa es la palabra. Ujú. No en la dimensión exacta, pero nos acercábamos bastante. Y bueno, por Te hago supuesto, una pregunta. En ese momento, ¿pensaste en tu familia? y en la familia era permanente. Ya uno ya la estaba extrañando desde la colimba normal, digamos, Ujú. y en esos momentos también, porque por No pudiste supuesto avisarle nada. tu familia no sabía nada, no, nadie sabía nada, no, posible comunicarse en ese entonces, no existía internet, no existía nada de esas cuestiones. Y, y bueno, y al otro día empiezan las operaciones a la 1 de la mañana, 2 serían, nosotros escuchábamos que ya habían desembarcado, estaban desembarcando los buzos tácticos, habían algunos vehículos anfibios yendo hacia la costa, y nuestra misión era bajar justamente en ese helicóptero que estaba averiado y que no, en realidad no pudimos bajar a Sí. la hora, a la hora estipulada, ¿no? Ujú. Bajamos sí en otro helicóptero, pero ya tarde para nosotros, para la operación, y nos tocó dar seguridad solamente en el aeropuerto cuando ya estaban Operativo. llegando aeronaves desde el continente. Estaban Bien. llegando compañeros nuestros, soldados del R-25, del R-8 Ujú. y otras fuerzas que llegaban, ¿no? La compañía de Ingenieros 9. Bueno. Bueno, Te hago una pregunta antes que se me pase. En ese momento, sus jefes directos, tanto el cabo Primero Olmos como el teniente Esteves, les hizo una arenga, los reunió, les explicó algo. eh, el teniente Esteves nos hablaba casi siempre en forma, mientras estuvimos ahí en el barco, en forma personal a cada uno, cómo nos sentíamos, Sí. nos instruía con el armamento, eh, nos hacía repasar, nosotros armamos y desarmamos el fusil con los ojos vendados y teníamos un tiempo X para hacerlo, Ah, mira. con el pañuelo que usábamos, un pañuelo de cuello. Y Ujú. bueno, ese tipo de prácticas y nos hacía hacer el teniente y bueno, la idea era que nosotros íbamos a participar de esa operación y que en un corto periodo regresamos nuevamente al cuartel. Esa era la Esa era idea. esa era la idea. Bien. De hecho, nosotros no llevábamos armamento pesado, ni era un armamento ligero, de Ujú. una compañía de tiradores con armamento ligero y reducida, porque éramos 3 secciones en total seríamos 100 hombres, Sí. o un poco más quizás. Bueno, el hecho es que sí, el teniente siempre estaba sobre nosotros, nos juntaba a la familia, como estábamos de ánimo. Ujú. En ese sentido fue un tipo espectacular durante todo el conflicto. Eh, y bueno, ese día, como te digo, desembarcamos en helicóptero en el aeropuerto de Puerto Argentino y luego tuvimos que caminar con todo el equipo, el bolso de equipo, el armamento hacia el puerto de Puerto Argentino donde estaba el buque Isla de los Estados. Ujú. Así que allí embarcamos mientras la sección Romeo o parte de la sección Romeo en helicóptero fue a asegurar la zona donde íbamos a llegar al otro día, que era la zona de Pradera del Ganso y Darwin. Esa estaba a cargo del subteniente Gómez Centurión, ¿no? Exacto, ellos fueron, se adelantaron, llevaron el helicóptero, aseguraron la zona. Sí. Eh, Cuando llegamos nosotros ya estaba toda la zona asegurada, no hubo ahí no hubo hechos de resistencia ni nada por el estilo. Así que el 3 de abril llegamos al puerto, al pequeño puerto de Pradera del Ganso y allí desembarcamos. Sí. Eh, bueno, y marchamos directamente, prácticamente en el momento, marchamos hacia la escuela que hay entre Pradera del Ganso y Darwin, el poblado de Darwin, que es mucho más chico que Pradera del Ganso, ¿no? Hay una escuela que ahí van todos los niños de la zona, ¿no? De esa zona. ¿Tenés idea más o menos a cuánta distancia está del poblado? Más o menos.
Del poblado de Pradera del Ganso debe haber estado a unos, sí, calculo que unos menos de 1000 metros, 900 metros, 800 metros, 1000 metros, cerca. cerca. Y está más lejos estaba Darwin, que había que rodear un cerro o una elevación, que era el Sí. Monte Darwin, y allí estaba el otro poblado que quizás sí ya estaría a 2,5 kilómetros, 3 como máximo. Y es más chiquito que Pradera del Ganso. Claro, más chico que Pradera del Ganso. Bien, En la actualidad sigue siendo así, ¿no? bien. Y bueno, ahí estuvimos, ahí permanecimos, teníamos orden de no aceptar nada, había una señora que nos invitó café, así que si queremos café, tenía unas ganas de decirle que sí, pero bueno, Las órdenes órdenes eran seguidas. otras. Sí, no pudimos aceptar nada, la recepción de la señora Kelper que estaba allí. Y luego nos alejamos del pueblo y fuimos a la zona de la escuela. La sección Gote le tocó la zona, incluso los primeros días dormimos en la escuela. Ujú. Y allí transcurrieron los días, ¿no? Fuimos preparando un sistema defensivo que luego se modificaba y finalmente, bueno, quedó todo un sistema defensivo un poco más amplio, que cubría y rodeaba toda la escuela y la parte norte del aeródromo que había allí, ¿no? Bueno, con el tiempo ya llegaron la gente de la Fuerza Aérea, Ujú. ahí digamos, ahí operó la base, eh, la Cóndor, La Condor, sí. la base, sí, sí, la BAM Cóndor, base aérea militar Cóndor. Con los Pucará. Desde allí operaban los Pucará, los aviones Ujú. Pucará, que eran aviones livianos, que no necesitaban una gran pista. Y bueno, convivimos un tiempo con muchos muchachos de la Fuerza Aérea dentro de la escuela, varios días. ¿Cómo fue la relación interfuerzas? No, fue bastante, muy buena, sí, con la Fuerza Aérea. Bueno, Ujú. ellos, la mayoría eran todos, por supuesto, los pilotos oficiales y suboficiales, los mecánicos, todos los que tenían que ver con Ujú. la base. Sí, Y soldados eran un grupo muy, muy, muy reducido. No sé, calculo yo que habrían unos 20 o 30 soldados de la Fuerza Aérea, más no. entiendo. Y convivíamos, sí, también con los soldados, por ahí algunas tardes nos juntábamos a jugar al truco cuando se podía, Ujú. incluso ya una vez desencadenado digamos, los combates, ¿no? Eh, Así que teníamos una relación bastante buena. Y bueno, eh, allí pasamos todo el mes de abril, Sí, y llega mayo, ¿no? Con el primer ataque aéreo de los ingleses, el primero. que fue un día trágico para nosotros, pero sobre todo para la gente de la Fuerza Aérea, ¿no? Porque el objetivo de los Harrier fue la pista. Ujú. Pasaban sobre nuestras posiciones a, no sé, a 20, 30 metros máximo de altura y ametrallando y en algunas ocasiones tiraban las bombas racimo estas que quedaban diseminadas por todo el lugar y después de los combates teníamos que salir a juntar Un para peligro. no, para liberarlo, claro. Estas son bombas que caen y quedan activadas. Si uno las pisa, queda fuera de combate por una herida o puede morir incluso. Queda como un campo minado. Claro, como un campo minado y hay que recogerlas sí o sí para, por lo menos en la zona donde se mueve uno, ¿no? Y se mueven las tropas. ¿Cómo Bueno, hacían, ¿Cómo hacían para sí. recoger esas bombas? Bueno, en la zona nuestra, el teniente Esteves consiguió unos cajones de municiones Sí, y me tocó con un compañero juntarlas, eh, una por una, agarrarlas de la cabeza, sí. levantarlas muy lentamente y apoyarlas lentamente en el cajón, de a tres, máximo de a tres, porque ya si no se comprimían y con el mismo cajón, con mucho cuidado, la llevábamos a un lugar donde el teniente Esteban había cavado un pozo Sí. y él las iba colocando, juntaba varias y con una barra de trotil las hacía explotar. Así limpiamos la zona nuestra y bueno, fue una vez nomás que tiraron las bombas esas en la zona nuestra.
Quedaron en algunas zonas, quedaron diseminadas esas bombas, pero bueno, Entiendo. nosotros limpiamos la zona nuestra, ¿no? Te Eh, hago, te hago una pregunta. Llega el ataque del 1 de mayo. Personalmente, ¿dijiste esto va en serio? ¿Empezó la guerra? ¿Qué y se te cruzó sí, por la cabeza? y sí, ahí quedás impactado, porque lo que vos te venías imaginando, Pasa. la realidad superó incluso lo que vos te imaginabas, porque ver un avión de esa tecnología casi desconocida para nosotros que pasa por sobre tu cabeza ametrallando, tirando bombas y volviendo nuevamente, pues atacaban sin un sentido, hacían un 8 y volvían y desaparecían en vuelos casi rasantes. El 1 de mayo fue impactante para nosotros. Eh, Parecía pensamos que estábamos en un cine en primera fila y no era así, La realidad. eh, era la realidad. Ujú. Bueno, tal es así que el teniente Esteves luego nos dijo que teníamos que haber eh, hecho fuego con más intensidad sobre las naves esas que atacaban. Y bueno, tal es así que luego recibimos los próximos ataques, incluso creo que hubo uno el 4 y varios más después. Sí. Ya los recibíamos con fuego reunido de las armas automáticas, ¿no? Eh, Nos enseñaba que tenemos que hacer un fuego reunido a un punto adelante donde que el avión pase sobre el fuego, Sobre el fuego. sobre la estela de fuego nuestra, Ujú. y no tratar de pegarle. Pero bueno, estaban las antiaéreas para eso y nosotros, si pasaban por nuestra zona, le vaciábamos los cargadores, era así. Y bueno, así ocurrió varias veces. Pero ya estabas en la guerra, ya estabas con toda la adrenalina, y cuando caía un avión de ellos era una alegría para nosotros, un festejo, era como hacer un gol Ujú. en el último minuto, ¿viste? El 4 de mayo hubo un derribo. Claro, el 4 de mayo hubo un derribo, El teniente Esteves. sí, sí, sí. Bueno, eso nosotros lo supimos después del Sí. hombre este. Ujú. Sí, sí, hubo varios ataques, realmente impresionantes el ataque. Bueno, luego los cañoneos navales, ¿no? A los cuales ahí ya no podíamos hacer nada. Era cuestión de esperar que no te pegue y no caiga una pepa donde estabas vos. Y bueno, ahí se juntaba los días lindos, los días que estaban buenos, tenía que estar preparado para una alerta roja, ¿no? Y los días grises o lluviosos, bueno, la pasaba más tranquilo en ese sentido, pero había que sufrir el clima. Que Así que, eran la mayoría, ¿no? exacto, sí, sí, se turnaba porque es muy cambiante el clima allí en Malvinas. Y bueno, tal es así que, bueno, un día estábamos con los muchachos de la Fuerza Aérea jugando al truco, estaban la Fuerza Aérea, había una compañía de ingenieros que estaba con nosotros también, que era del GAD 601, y nos juntábamos a jugar al truco en una covacha que le llamábamos nosotros, y, y bueno, estábamos en eso y ¿qué hacíamos? Mientras algunos calentaban en una parrillita que era una cama de esas de tensores que venían antes, de muchos tensores de acero. Sí. Y bueno, ahí cocinábamos cuando en la noche a veces el teniente Esteves, contraviniendo algunas órdenes, él mandaba a cazar una oveja o varias noches comimos ovejas hasta que los propios bombardeos ya se hicieron que los animales se alejaran y ya después ya no fue imposible. Entiendo. Pero el teniente Esteves era un tipo que veía el hambre que había en la tropa Ujú. y la debilidad, y él mismo decía muchas veces que, que un soldado tiene que estar bien comido y bien alimentado para que sea un buen soldado. Entiendo. Eh, y sin embargo, bueno, eh, pasamos por la falla logística, por lo que sea,
se pasó necesidades de comida en el frente, ¿no? Y, y- y bueno, te estaba contando la anécdota esta de que estábamos jugando al truco, poníamos los fusiles así tipo toldo, apoyados unos con otros y quedaba un toldo. De repente habían vientos en Malvinas, la característica de Malvinas es que hay vientos fuertes pero sin una gota de polvillo. Es un viento fuerte nomás que como es todo húmedo, todo turba, es solo viento, es puro viento, no es polvillo. Y de repente entran gritando alerta roja, y salimos todos, estamos todos amontonados ahí adentro, y manoteamos cada uno un fusil. Y yo manoteo un fusil, salgo, llego a mi posición, no alcanzo a llegar, porque los aviones pasan, y me tiro cuerpo a tierra y voy a disparar, disparé, pero no era mi fusil. Y después mi fusil, como yo era granadero, tenía un tromblón en la punta. No sé si sabes algo de armas, los PDF y los PAF se disparan desde la punta del fusil en ese entonces, y en ese entonces tenía un tromblón que se engarzaba, y ese estaba permanente en la punta del fusil. Bueno, el problema era que se hizo de noche enseguida y estuve buscando a ver quién tenía. Bueno, varios soldados tuvimos ese problema en ese momento, porque cada uno manoteó un fusil que no era de él, muchos. Yo anduve cambiando ese fusil por otro para que venía uno, este es mi fusil, bueno, dame ese hasta que aparezca el mío. Sí. El mío apareció al otro, no ese día, al otro día, sino al otro día. Estuve 2 noches sin mi fusil, y además cuando andaba el teniente tenía que poner el fusil atrás porque yo no quería que el teniente se dé cuenta. Así que cuando venía el teniente tenía el fusil cargado atrás, hasta que encontré mi fusil. Lo tenía un muchacho de la Fuerza Aérea que también andaba buscando el suyo y andaba con un tromblón, lo fui a buscar y era el mío. Mirá hasta dónde llegó. Esa fue una anécdota que sí, y bueno, el teniente no me descubrió, no iba a pasar nada, qué sé yo, no sé qué iba a pasar, pero nosotros no queríamos fallarle al teniente, no queríamos, era un tipo muy, tan líder era que uno no quería fallar en nada. Y bueno, pasó esa anécdota y bueno, el teniente nunca regresó, sino hoy nos estaríamos riendo juntos de tantas cosas que pasaron, ¿no? Tanto en la instrucción en el campo como en la guerra. Así que bueno, estuvimos allí soportando los cañones navales, los ataques aéreos, y hasta que llegó el momento definitorio, ¿no?, de la batalla, que fue para nosotros también bastante duro, no solamente por el hecho de tener que hacer un avance hacia el frente, hacia un contraataque, sino porque estuvimos armando nuestro sistema defensivo durante casi 2 meses para luego abandonarlos en el momento crucial del combate, no estar, e ir a combatir a un lugar donde no conocíamos, que era la zona del Monte Darwin. Ahí se desplaza la sección de ustedes. La sección nuestra se desplaza el 27 de mayo, debido al gran cañoneo naval que hubo y que estaba siendo en ese momento, en la noche, y la información que llegaban, y también algunos soldados que venían retrocediendo desde el frente, desde el comienzo del norte del Istmo. Que eran soldados del Regimiento 12. Soldados del Regimiento 12, sí, que estaban como una alerta temprana, y bueno, que algunos fueron tomados prisioneros por los ingleses y otros lograron escapar hacia la retaguardia y bueno, llegaban a la zona donde estábamos nosotros, y entonces ahí nos enteramos que el enemigo estaba ahí nomás. ¿Qué sentiste en ese momento cuando viste replegar propia tropa? Y uno siente temor, siente preocupación, siente muchas cosas. Quizás el temor más grande o el miedo que uno tuvo mayor, que pudo vencer, fue cuando viene el cabo Primero Olmos y nos dice que tenemos que ir al frente, que ya viene el teniente Esteve de puesto de comando, nos pasa a buscar, digamos, porque ellos pasaban desde la escuela hacia donde estábamos nosotros, que estábamos en el norte, y ahí enfilábamos hacia Monte Darwin.
ahí, sí, la verdad que ahí pasó un escalofrío por la espalda, una transpiración helada tremenda, a pesar del frío que hacía. Ujú. Luego avanzamos hacia las posiciones de que estaba el Regimiento 12, y allí el teniente Interrumpo Esteves. un Sí. segundito. ¿Vos te acordás la arenga que les dio el teniente Esteves antes de salir? Mira, yo sé que el teniente Esteves con los ahorres que estaban cerca de la escuela, Ujú. él les dijo, le dio una arenga, y hoy algo así se conoce, que estaba en nuestras capacidades, en nuestra formación, que tuvimos la responsabilidad bueno, de no permitir que el enemigo avance. Cuando llega al lugar nuestro, solamente nos presentamos con Sí, el cabo primero, que ya había ido y vuelto sí. al puesto comando, y solo nos preguntó si estábamos listos para ir, para marchar. Sí, ya estábamos listos. Así que no, bueno, seguirme, y lo seguimos. El teniente al frente, entonces. El teniente al frente, Qué cabo primero, ejemplo, y qué ejemplo, ¿eh? sí, 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 no, el teniente Tevez es tremendo ejemplo de soldado sanmartiniano, no hay ninguna duda. Ujú. Igual que el cabo primero Olmos, que fue mi jefe de grupo, y que luego nos tocó estar en el mismo pozo de Zorro. Eh, Avanzamos hacia el frente, hicimos contacto, no sé, a unos 2 kilómetros, Sí. hicimos contacto una noche cerrada y lloviznaba, Ujú. con tropas del Regimiento 12. Allí estaba el subteniente Pelufo. Ujú. Eh, y bueno, estábamos en eso para ver cómo nos ubicábamos, cómo íbamos estábamos rodilla a tierra, en la intemperie. A todo esto, como Y dijiste vos, una zona que ustedes no conocían. no conocíamos, y era toda una zona abierta, Ujú. y vimos hacia allá abajo una bahía, se vislumbraba apenas el mar, y se veía movimiento de tropas, que no sabíamos si eran nuestra gente retrocediendo. Entonces el teniente Esteves y el subteniente Pelufo ordenan a un cabo del 12 y a 2 soldados a ir a verificar, Ujú. cuando de pronto se arma el tiro, se arma el combate. De repente estábamos bajo una lluvia de trasantes, y nosotros arrastrándonos, pegados a la turba, y bueno, escuchamos los gritos del teniente, que nos dicen que nos corramos hacia adelante y hacia la derecha, que habían trincheras hacia allá, Sí. y hacia allá nos arrastrábamos. Y disparábamos nuestros fusiles, tratando de responder el fuego Ujú. hacia de donde venían las trazadoras de ellos, y, y bueno, y ahí nos arrastramos con todos los equipos para un lado, pasamos el equipo y arrastrándonos así, y permanentemente las trazadoras, rozándote la cabeza, el lomo, ¿no? Fue tremendo eso, y hasta que, bueno, sí, logramos llegar a las posiciones que nos habían dicho que habían por allí, encontramos unas posiciones y nos mandamos ahí. Y en nuestro caso nos quedó llegar casi en la última posición con nuestros compañeros, con el cabo primero Olmos, Vecchio y Graciani, estuvieron ahí con Olmos y en el mismo pozo, pero el pozo tenía como una división, era un pozo grande, y en este lado estábamos Testoni, Ledesma y yo, de la sección nuestra, y después estaba del Regimiento 12, estaba los suboficiales Estigarribia y Jumilla Buenaventura, con Ujú. otros soldados del 12 que hasta el día de hoy ¿Quién es? no sabemos su nombre, y ellos tampoco, porque ellos habían llegado el día anterior de Monte Challenger, o sea que eran nuevos también ellos, Sí. Jumilla Buenaventura y Estigarribia. Bueno, ahora yo he tenido contacto con Jumilla y hemos hablado bastante. No nos conocemos personalmente, pero estuvimos prisioneros juntos incluso. Y, y bueno, cuando nosotros caemos al pozo, que nosotros íbamos de pasamontaña, Sí. éramos soldados, ellos pensaron que nosotros éramos comandos. Entonces se pusieron a abastecernos a nosotros, y de este lado disparaba Ledesma y yo, y del otro lado disparaba Olmos. Ustedes no Eh, llevaban cascos entonces.
No usábamos casco no usamos casco en toda la instrucción y en Malvinas. Usamos pasamontaña o para las formaciones una boina verde. Ujú. Y, y bueno, allí comenzamos a combatir. El enemigo se llegó hasta el Monte Darwin y nosotros lo mantuvimos a raya ahí, digamos, no lo dejamos avanzar. Empezó a amanecer y eso empezó a jugar también a favor nuestro, porque ellos de noche hacían valer su tecnología, así que allí los mantuvimos a raya, ¿no? ¿Se En un notaba momento, se notaba superioridad por parte de ellos en cantidad y en armamento? y ellos tenían un gran poder de fuego, y tenían muchas MAG, o por lo menos un fusil pesado tenían, eso se notaba. Sí. Eh, y luego empezó también la artillería a caer sobre nosotros. Eh, en un momento también caía artillería nuestra, de propia tropa, sobre la zona nuestra, sobre la ladera del Monte Darwin. Esos momentos también fueron porque venían diferentes sonidos. En principio caía la artillería inglesa y tenía un silbido X, un Sí. silbido parejo. Y por ahí empezó a caer una de silbido entrecortado y decía, esa es Ah, nuestra, y caían al lado las pepas y caían de sonido inglés y de sonido nuestro. solo Eh, escuchando ya se daban cuenta. claro, porque cada munición, digamos, cada proyectil tiene un silbido Característico, sí. característico y los distinguías por eso en ese momento, ¿no? Ujú. Este, el tema es que, bueno, se fue haciendo de día. Me acuerdo que yo tomé un fusil, porque yo tenía el mío que tenía el tromblón y era un fusil que eh, era bueno, pero no encontré uno ahí que era mejor, que me lo alcanzó Jumilla Buenaventura, y Ujú. era el fusil de Estigarribia. Mira. Y entonces tenía una muy buena cadencia de tiro, muy bien, estaba muy bien el fusil, así que yo combatí con ese. Regulaba bien. Con los años, ¿no? Después que me conozco con Jumilla Buenaventura, nos reconocemos, empezamos a hablar. Ujú. Estigarribia había fallecido o falleció hace unos 3 años. Ah, mira. Y él me cuenta la anécdota. ¿Sabes qué? Yo te alcancé el fusil de Estigarribia porque él cuidaba mucho su fusil, pero en el Monte Challenger él era miope y usaba anteojos y en el Challenger se le rompieron los anteojos, dice. Ah, no. Mira. Y entonces cuando llegamos a Darwin él no veía un elefante a 2 metros. Sí, te Lo que sí entiendo. cuidaba, sí, sí, cuidaba mucho su fusil. Entonces, le digo, bueno, la verdad que yo me acuerdo de ese fusil como si fuera hoy, digo, porque la verdad era que disparaba Estaba bien parejito. cuidado. Sí, sí, se notaba, era un buen fusil de un buen suboficial, ¿no? Eh, así que eso me vengo a enterar yo después de más de 30 años, ¿no? Mira. Eh, y bueno, Estigarribia lamentablemente no lo alcancé a conocer, Ujú. y a Jumilla sí hemos tenido charlas por teléfono, y bueno, él vive en Paraná y quizás algún día nos alcancemos a charlar personalmente. Y claro, y ellos nos vieron llegar a nosotros con pasamontañas y todo, y dijeron, estos son comandos. Sí. Vamos, ellos eran de una compañía de servicio. Ujú. Nos dieron toda la responsabilidad a nosotros. Y bueno, pero ellos dijeron, no, la verdad que ustedes combatieron, pero nosotros la veíamos con la adrenalina al momento, y bueno, porque ahí perdiste el miedo. El miedo era antes y quizás después, o después la angustia, las amarguras, todo lo que vos te enterás de los que no están, pero en el momento es todo adrenalina, todo combate. Y Para la mañana del 28, ¿ustedes ya habían perdido compañeros? sí, sí, incluso al teniente Esteves, Ya había lo cual caído. nosotros, sí, pero nosotros no lo vimos ni sabíamos, pero Ah, no lo escuchamos más. Eh, y bueno, la zona. eso quería preguntarte. Ustedes, por más que no estén en el mismo pozo, escuchaban, ¿no? Siempre los gritos del teniente, siempre.
Sí, hasta cierto momento lo escuchamos, luego ya nos alejamos y cuando comienza ya la artillería, todo, ya no, ya escuchábamos los ruidos que se escuchaban, no eran no los podía descifrar, no sabía de quién gritaban ni qué eran, no sabía. Pero al de Esteban no lo escuchamos más y después nos enteramos que él muere antes del amanecer. Él muere ¿Cómo, antes que se haga. cómo se enteran ustedes de la muerte de Esteves? No, bueno, primero nos enteramos ahí cuando después de caer prisioneros, Ah, recién ahí. que nos juntan, sí, que pasamos una noche ahí como prisioneros de guerra en el Monte Darwin. Eh, bueno, ahí nos enteramos que murieron varios compañeros nuestros. Incluso esa noche heridos se nos van otros compañeros del 12 y nuestros, porque no se pudo atender por el fuego de la artillería, no se podía acercar los médicos ingleses a la retaguardia de ellos. Giraudo, si Hasta no me el equivoco. Giraudo, sí, Giraudo. Giraudo. Eh, de los nuestros, Giraudo, y bueno, los otros muchachos yo no los conocí. Sí. Eh, y bueno, hasta que al otro día del día eh, 29, a la mañana, sí se pudo trasladar en helicóptero a primera hora a los heridos más graves. Y luego fueron los heridos leves y los más que estaban, que entre ellos estaba yo, porque yo había recibido unas esquirlas de artillería, Ah, mira. gracias a Dios leves, así que me habían curado ¿En qué parte? eh, acá en el oído, en la cabeza Ah, y en la parte de la espalda, sí, porque me explotó atrás, pero se ve que se hundió en la turba y la explosión me agarró a ras del suelo, ¿no? entiendo. Así que lo peor que sufrí ahí es el aturdimiento por unos minutos. No Ujú. perdí el conocimiento, pero me dio vuelta el mundo al revés varias veces, por unos cuantos minutos. Sí. Y me sangraba el tímpano. Bueno, cuando me agarra un médico inglés, me dice, no, y me mostraba el lóbulo que tenía un agujero y me dio a entender como que iba a poder usar aros. Me hacía chistes, el hombre estaba... Está No, bien. no, no. Y después tenía, bueno, esquirlas que me fueron sacando luego acá en Madrid, Ujú. ayudo. Pero bueno, Yo, fue ese momento muy ujú. duro ya al ver que compañeros que habías compartido tantas cosas no estaban Hasta no y hace el jefe mucho. no. Exacto. Ujú. Eh, Bueno, ya ahí, Igual te hago una, porque yo no me di cuenta y te adelanté al 29. El día 28 cuando llega la mañana, ¿cómo fue ese día 28? bueno, seguía nublado, lloviznaba, había viento, y los combates seguían, el enemigo quería tomar la zona y no podía. Ujú. Tiraban fumígenos de colores en algunos momentos y ahí es donde tratábamos de mantener el fuego porque por ahí veíamos algún bulto que pasaba y teníamos que disparar. Ujú. Luego cambia el viento, así que no les sirvió, los fumígenos no les sirvieron Sí. y bueno, tuvieron que arriesgar a salir a combatir, a tratar de llegar a nosotros, y no podían. Tuvieron varias bajas y, y bueno, hasta que llegó un momento en que algunas zonas nuestras comenzaron a rendirse en la línea que iba desde Darwin a Boca House. Ujú. Hubo algunos sectores que sí que estaban muy mal porque estaban más desprotegidos que nosotros. Nosotros tuvimos el gran parapeto que tuvimos nosotros fue el Monte Darwin. O sea, ustedes que Eh, estaban en el extremo derecho, se podría decir, de la colina. de la colina estábamos en la base, en el centro de la altura de Darwin, Ah, en el bien. centro, digamos, sí, sí, porque dominábamos la parte del este de la altura de Darwin y Ujú. también parte de la parte oeste. Así que Un buen ahí campo de manteníamos. tiro era. Sí, la verdad caímos en un lugar estratégico ahí como para defender. Pero bueno, eh, llegó el momento de que las armas de ellos, como los misiles
que tiraban, los Milan o los que buscaban el calor, bueno, fueron diezmando algunas de nuestras posiciones hacia el centro de la defensa nuestra, y llegó un momento en que el cabo primero Olmos dice que nos vamos a tener que rendir, porque si no arriesgamos la vida de los que ya están como prisioneros, porque estábamos tiroteándonos aún y había gente rindiéndose a 200, 300 metros y heridos, y bueno, y municiones no teníamos mucho para más, nos quedarían para, no sé, un par de horas más de combate. Pero si seguir combatiendo así y replegar no podíamos, porque la geografía del lugar no lo permitía, salir de ahí y replegar era un blanco perfecto. Sí. Así que no podíamos movernos de donde estábamos. Así que se tomó ahí la decisión de rendirnos, levantamos un trapo blanco en un fusil. El cabo primero Olmos dice, bueno, salgan ustedes y si los limpian, yo me voy a llevar a algunos conmigo. Y bueno, empezamos a salir. Se acercaban agazapados los ingleses y nos hacían señas de que acá avanzáramos con los brazos en alto, con las armas, y nos fueron sacando de a uno, y bueno, gracias a Dios no los liquidaron, pero estuvimos ahí tirados varias horas a la intemperie, ¿no? Sí. Con frío, con lluvia, con nevisca, y apenas vos te querías mover porque ya no sentías la pierna, no sentías el brazo, te querías mover un poco, recibías un culatazo, una patada. Los primeros momentos fueron tensos, duros, fueron porque también ellos tenían sus muertos ahí. Sí. O sea, era duro para ellos y para nosotros, pero bueno, ellos eran los que estaban dominando en ese momento, lamentablemente, y luego sí, ya nos reunieron en unos montes, prendieron fuego unos montes, para que ya estaban prendidos fuego por la artillería y por todo, y para darse y allí nos refugiamos y pasamos la noche. Para la gente que nos está escuchando, ustedes combatieron contra el Regimiento 2 de Paracaidistas, una fuerza de élite del ejército británico. Exacto, sí, bueno, por supuesto, luego la historia dice que eran ellos los que combatimos las secciones nuestras, la gente de Pelufo y una sección del Regimiento 8 en Boca House, con el subteniente Aliaga. Combatimos contra 3 compañías y con una que venía de refuerzo, más, con el gran poder de fuego que tenía cada compañía de ellos. Ellos eran 4 compañías en total contra secciones nuestras, no había compañía, había una compañía de servicios del RI-12, una sección del 8 de Aliaga, y una sección, ¿no?, que es la de la R-25, la sección Bote. Terminada esa batalla de Darwin, ellos avanzan a Pradera del Ganso, y ahí también se presenta la batalla con una sección de Romeo, alguna gente de la Fuerza Aérea, otros elementos del 12 que habían quedado, pero luego ya repliegan hacia Pradera del Ganso, y ahí empiezan las capitulaciones, ¿no? El día 29. Antes que nos cuentes bien de la capitulación del 29, vos en un momento nos mencionaste que dentro del pozo compartiste con Ledesma. Ledesma y Testoni, sí. Ledesma y Testoni, perfecto. Hay una acción que se conoce, que en ese momento cae el teniente coronel Jones, que obviamente ustedes se habrán enterado mucho tiempo después. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo vivieron ustedes esa acción, obviamente sin saber quién era. ¿Cómo fue esa acción en ese momento? Había momentos del combate que todo era artillería nomás, en la zona nuestra, ¿no? Sí. Toda la artillería, y nosotros estábamos tensos mirando, esperando que asomara alguien o algo para dispararle. Ya habían intentado asomar por varios lados, le habíamos provocado algunas bajas. Sí. Y yo estoy de observador y los muchachos agazapados, Ledesma con la ametralladora preparada, y bueno, veo hacia la hondonada, que quedaba hacia nuestra izquierda,
y abajo, o sea, hacia la ladera oeste del Monte Darwin, veo un casco y le aviso a Ledesma, le digo, atento que hay uno allá abajo. El tipo mira hacia nosotros, el soldado mira hacia nosotros, yo me quedo fijo y se ve que no me ve, o yo estaba confundido con la turba ahí. Sí. Avanza unos metros más y le digo a Ledesma, ahora, y sale Ledesma y le hace una descarga. Le hace una descarga, aparentemente no sé si o no le pegó o el tipo o no le pegó bien. El tipo hace un movimiento como para sacar otro arma o alguna granada o no se sabe, pero hizo un movimiento para intentar hacer algo y Ledesma le sacude una segunda descarga que ahí sí lo inmoviliza. El tipo cae por la hondonada y había otro atrás que lo alcanza a socorrer, digamos, lo alcanza a empujar hacia abajo, y ahí lo perdemos de vista nosotros. Bueno, resulta ser que yo esto lo conté en el año 90 y pico, esta acción, y un investigador que se llama Oscar Tevez, que escribió sobre Malvinas, él dice, vos sabés, Guillermo, que esa acción que vos contás la cuentan los ingleses igual, pero desde el lado de ellos. Y bueno, yo le digo, bueno, y él me dice, el que muere ahí es el teniente coronel Jones. ¿Quién bueno, era Jones? Jones, ¿Quién era? El teniente coronel Jones era el jefe del batallón de paracaidistas 2 de los ingleses. O sea que en el medio del combate se quedaron sin jefe. Claro, y lo que digamos, lo critican a él es que por qué fue al frente de batalla, cuando él tiene que estar, digamos, dirigiendo toda la estrategia que hacía en el medio de la táctica. Bueno, eso fue una cuestión entre los ingleses y bueno, para nosotros después fue Oscar Tevez y lo ve a Ledesma, y bueno, los relatos nuestros coincidían y coinciden también con el relato inglés, y por las fotos que me trajo Oscar, yo nunca fui a Malvinas, ¿no? Desde Malvinas, sí. El monolito que le hacen al teniente coronel está enfrente de la trinchera donde combatimos nosotros. ¿Cómo lo viste? Yo lo vi por fotos. Incluso yo le digo a Oscar, bueno, está en la zona, le digo, porque él muere en la hondonada, pero bueno, quizás por cuestiones de no hacerlo en la hondonada, por una tormenta lo puede arrastrar, lo han hecho un poco más arriba. Te entiendo. Le digo, y sí, puede ser que esté unos metros más arriba, pero es ahí, en esa zona. Es ahí. ¿A qué distancia estaba más o menos de tu pozo? No estaba muy lejos, ¿no? No, estaba a unos 30 metros, menos. Nada. Estaba, a ver, sí, 20 metros me parece que no estaba, era mucho. ¿Lo viste perfecto entonces? No, se vio perfecto, lo vimos perfecto. Lo raro es que ellos no nos hayan visto, es muy extraño, el tipo mira hacia nosotros. Sí. Es más, a mí me dio la sensación que estábamos mirando no a los ojos. Sentiste la mirada. Miró hacia adelante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Arriba hacia nuestra derecha y a media ladera había una posición de los muchachos del 12, que ellos sí estaban en una mala posición. ¿Por qué? Porque no veían sobre la cima y nosotros los veíamos por el ángulo, veíamos que habían soldados arriba de ellos y teníamos que disparar por sobre sus cabezas. Pero ellos a su vez no lo veían a los ingleses que andaban ahí arriba de ellos. Entonces esa era nuestra preocupación. Y ahí es donde aparecían los ingleses y ahí es donde le provocamos bajas con el fusil de Estigarribia, con la ametralladora de Ledesma. Entonces cuenta la historia que quienes mueren allí eran dos oficiales muy amigos de Jones. Y él es ahí donde se enfurece y dice que es como que darle una lección a su gente de cómo se tomaba esa ametralladora. Pero ellos creían que el obstáculo eran los dos soldados que estaban a media ladera. Y no ustedes. Por eso Jones iba hacia ellos. Y él es más, cuando él mira hacia donde estábamos nosotros y yo tengo la mirada fija en él,
Él ya lo había visto a los muchachos, porque se le veían los casquitos que estaban, ellos usaban casco. Eh, entonces, como decimos nosotros, el tipo se engolosinó al verlo allá y se miró para acá, no nos vio, no nos vio a nosotros, Sí, y se avanzó mandó. más y quedó expuesto. Y ahí, bueno, ahí pierde la vida. Esos dos oficiales que dijiste vos eran dos capitanes, era el capitán Dent y el capitán Wood. Eran íntimos, como dijiste vos, íntimos amigos de Jones. Uno era el radio operador y el otro era el ayudante. Bueno, eso se lo llevó el fusil de Estigarribia, te lo puedo asegurar, del suboficial del R-12, fusil que manejaba yo. Eh, es, bueno, una mezcla de todo, y también de dolor, pero bueno, así fue ese combate, así fue la guerra. Eh, y bueno, la historia hizo esto, que en realidad 3 amigos, jefes de élite del ejército inglés, cayeran allí. También cayó nuestro jefe, cayeron nuestros amigos, cayeron gente del R-12, soldados jóvenes, pero le presentamos batalla y pudimos por lo menos honrar con la memoria de Esteves y honrar el uniforme del ejército argentino, ¿no? Eso es lo que nos queda, si nos queda algo, ¿no? Obvio. Y justamente dijiste honrar el ejército argentino. Mirá la paradoja que la rendición, o sea, el cese del fuego, se produce justo el 29 de mayo, Día del Ejército. Exacto. El día 29 nosotros ya estábamos prisioneros de guerra. El 29 a la mañana ya nos habían llevado a San Carlos. Esa noche la pasamos en un frigorífico y el 30 o no sé si era 31 que trae el mes ese, pero bueno, estuvimos una noche ahí, después nos pasan una noche a un barco, a un primer barco. En ese primer barco tuvimos el contacto con los prisioneros de Pradera de Ganso. Y allí nos reencontramos, estábamos todos sentados con los brazos arriba, apuntados con los ingleses, todo, y vemos que empieza a llegar gente prisionera, y llegan 3 de los nuestros que habían quedado en retaguardia, que era Álamo, Maina y el Cabo Rosales. Y cuando los vimos, fue un impulso y salir a abrazarnos. Ellos vinieron, y los ingleses a los codazos, a los culatazos con nosotros. Me imagino, sí. Y ellos se volvieron, porque ellos le dijeron que nosotros estábamos todos liquidados, que no había quedado ninguno. Así que te imaginás, fue una alegría ahí en ese buque de prisioneros tremenda para nosotros. Después nos separaron. Y bueno, después tuvimos ahí de interrogatorios. A mí me llevaron con oficiales y con suboficiales, capaz que tenía cara de comando, no sé, tenía cara de huevón, yo siempre la tuve. Y así estuvimos ahí de interrogatorio, parados, nos preguntaban a mí me preguntaban por armamento y yo no sabía en eso, ni sé ahora, en ese momento menos. Y bueno, ¿Fue correcto el trato? Sí, ahí en ese buque fue bastante correcto. Lo que sí, nunca nos dieron bien de comer, ni tampoco en el Norland. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos conclusiones, porque la guerra continuaba para ellos. Es verdad. Y cuidaban sus provisiones. Distinto fue después del 14 de junio, cuando los prisioneros del 14 de junio suben a los buques ingleses, dice que ahí comen bastante bien, comen bien, lo tratan bien, pero bueno, debe ser porque ahí sí se terminó la guerra, ya tenían sus elementos ya controlados, digamos, pero nosotros estuvimos 17 días prisioneros, o 16, hasta llegar a Montevideo el 13 de junio. Allí pasamos por el puerto de Montevideo y a través de la Cruz Roja a la Fuerza Armada Uruguaya y de la Uruguaya a la Argentina. Y ahí nos recibieron en el buque Puente Alsina.
ahí sí comimos, no comimos bien, comimos a mansalva. Tan es así que, bueno, descompostura, hígado, todo mal. Ahí cruzamos el río de la Plata y a la noche, porque fue de noche, íbamos de noche cruzando el río de la Plata, habíamos terminado de comer a mansalva hacía un rato, dormimos un par de horas, nos levantamos, nos fuimos a la cocina. Era un mar de soldados comiendo, sirviéndose a diestra y siniestra, era un desastre. Era una cuestión psicológica la nuestra. Tal es así que llegamos a Río Santiago, nos estaban esperando ahí con colectivos todos tapados con diarios y para salir hacia Campo de Mayo. Fuimos todo el viaje con gente que nos seguía, que reconocía los colectivos, tocaban bocina. Nosotros igual rompíamos los papeles y saludábamos. Llegamos a Campo de Mayo, nos dieron un uniforme nuevo, nos bañamos y también a comer a mansalva. Al otro día nos enteramos que Puerto Argentino había capitulado el 14 de junio. Así que fue un día también triste por donde se lo mire, el 14 de junio de ese 82 en Campo de Mayo, porque también vinieron familiares a ver a sus hijos y a sus seres queridos, y en muchos casos se enteraban ahí que no volvieron. Sí, que no estaban desaparecidos, que no sabían. Así que fue duro para ese día desde todo punto de vista. Y tuvimos casi una semana ahí en Campo de Mayo de engorde prácticamente, ¿no? Y luego, bueno, a la semana aproximadamente llegamos en avión hasta Comodoro, de Comodoro a Sarmiento en camiones. Allá nos recibió el pueblo de Sarmiento, la verdad, muy emotiva la llegada. Y también estuvimos también de engorde, haciendo nada, hasta que nos dieron una licencia, en julio, por ahí nos dieron una licencia, que nos vinimos cada uno a su pueblo. Yo llegué acá a Puerto Madryn, que me dejaron allá en la ruta 3 arriba, hay que bajar a Madryn, son como 10, 12 kilómetros. Con otro compañero también del 25 llegamos caminando a las 2 de la mañana a nuestras casas y fue, bueno, toda una algarabía y todo el vecindario. Hubo un montón de gente que venía a saludar, a ver cómo estábamos. Y bueno, luego terminó esa licencia, fuimos y el 17 de agosto, bueno, fuimos, algunos de los de la sección OR, fuimos ascendidos a dragoneantes por nuestra... Y yo fui uno de ellos, tuve el honor de ser uno de los dragoneantes por acciones en Malvinas. Y bueno, ahí nos dieron la baja y ahí volvimos a nuestras casas, ¿no? Como si nada. Pero la posguerra fue, si bien para nosotros puede haber sido dura, hay muchos hermanos que la pasaron re mal y bueno, tal es así que tuvimos también una alta tasa de chicos que se suicidaron, soldados, ex soldados. Así que bueno, en mi caso tuve la suerte y tengo de tener una familia. Mis padres ya no están, pero tengo mis hermanos, tengo mi esposa, mis hijos, y que ellos son los que te llevan, los que te ayudan a seguir viviendo, ¿no? El sustento. Así que bueno, y todo esto de poder malvinizar, como decimos nosotros, para que la memoria no se pierda, lo continuamos haciendo, y bueno, con gente como vos que aportan un montón a todo esto. Ahora estamos trabajando ya con los muchachos de acá de Madryn para conmemorar el regreso, los 40 años del regreso del año que viene, acá en Puerto Madryn. Así que quizá el 19 se hizo por primera vez y luego nos agarró pandemia. Y el 19 vinieron casi 500 veteranos con sus familias, o sea, fue un mar de gente en Madryn. Wow.
ahora se calcula que va, si la pandemia lo permite, Ujú. puedan llegar a venir más Más todavía. todavía. Ojalá que sí sea porque, bueno, Ojalá. más despierta muchos sentimientos a los que regresaron por acá como prisioneros de guerra, ¿no? Está la famosa frase, el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Exacto, que fue un 19 de junio. Ujú. Eh, Ahí la gente descubrió que el soldado tenía hambre, pasó hambre, Ujú. porque acá pensaban que estábamos bien, Ujú. que con Sí. comida sobraba, ¿no? Sí, quizás sobraban los galpones, pero la mala distribución hizo que, bueno, que los muchachos tuvieran hambre y lo único que le pedían era pan. Sí. Y empezaron a buscar pan, las panaderías quedaron sin pan, Sin pan. exactamente. Y fue verdad. Fue literal, sí, sí. Ujú. Así que eso se conmemora el año que viene, si Dios quiere, lo vamos a poder conmemorar, ¿no? Ojalá se dé. Así que bueno, Guillermo, la verdad, disfruté muchísimo poder entrevistarte. Te agradezco la buena onda que tuviste desde el principio, del primer día que te lo propuse y que te hayas abierto para poder contarnos todas tus experiencias. No, yo, como te digo, agradecido a vos, a las personas como vos que aportan esto de malvinizar, y uno tiene, como que sigue teniendo una misión que es más allá de lo que cada vez que uno cuenta vuelven los sentimientos, pero uno tiene que contar. Eso lo aprendimos Ujú. así y así va a ser hasta que podamos, ¿no? Mientras podamos aportar, lo vamos a hacer. Perfecto, Guillermo. Y bueno, este programa va, como siempre, en memoria de los 649 y especialmente a los héroes que tuvo el glorioso Regimiento de Infantería 25. Bueno, muchas gracias, muy amable. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, Matías. Gracias, Guillermo.